Hola, muy buenos días a todos. Soy el doctor Alan Ríos. Gracias a la Academia Nacional de Medicina y por supuesto al doctor Víctor Vargas por esta invitación a este evento. Pues bien, yo voy a hablar acerca de algo muy importante que se ha estudiado en los últimos años y que en este momento ya conocemos cuál es la fisiopatología de por qué se presentan los bochornos en las mujeres. Es un poquito de mi currículum. Y pues bien, iniciando con esta imagen, la vida de la mujer va a pasar por diferentes etapas, desde la niñez, el crecimiento, la adolescencia, siendo madres, la etapa postreproductiva, en donde vamos a presentar toda esta deficiencia estrogénica y este impacto que implica la calidad de vida de las mujeres, es decir, como comentaba la doctora Lorena, el síndrome climatérico, esta disminución estrogénica, esta neuromodulación afectada por disminución en los 30 picogramos que se deben de tener mínimos en el cerebro, el síndrome genitourinario de la menopausia, los bochornos, lagunas mentales, etcétera. Todo esto va mermando la calidad de vida de las mujeres y nosotros tenemos que atender esta situación de las mujeres para que tengan una calidad adecuada en la posmenopausia y en la longevidad de su vida. La menopausia como tal es una fase fisiológica que es inevitable. Las mujeres no pueden evitar pasar por esta etapa. Se estima en el 2025 que aproximadamente 1,000 millones de mujeres en todo el mundo van a estar en esta etapa de la menopausia. Si nosotros ponemos atención en esta gráfica, podemos ver cómo se ha aumentado la esperanza de vida en las mujeres, como decía la doctora, más de 78 años en este 2025, y si tomamos en cuenta cuando se va a presentar la menopausia aquí en nuestro país, 47, 53 años, las mujeres van a vivir aproximadamente un tercio de su vida en la menopausia. Entonces, esto es una población que nosotros debemos atender y que va a tener repercusión en los sistemas de salud. Los signos y síntomas de la menopausia, pues bueno, son muchos. En algunas pláticas se habla que más de 200, 300 signos y síntomas que se van a presentar. Entre los principales vamos a tener el sistema nervioso central, tenemos cambios en piel y mucosa, cambios en el peso y el metabolismo, en la función sexual, vamos a tener en el sistema urogenital, sistema musculoesquelético y la principal razón por la que las mujeres van a buscar atención en esta etapa son los síntomas vasomotores. No hay dos mujeres que experimenten la menopausia de la misma manera. Habrá mujeres que ni siquiera tengan bochornos y tengan una menopausia muy a gusto, sin embargo, hay síntomas comunes que van a afectar la calidad de vida. Y bien, vamos a hablar de los síntomas vasomotores, que es la principal causa por la que van a buscarnos a atención clínica, nosotros los ginecólogos que nos dedicamos a esta parte de la vida de la mujer. Los síntomas vasomotores, como tal, es un aumento de la temperatura por una hiperestimulación en el centro de la termorregulación que se ve afectada en la posmenopausia. Podemos ver esta imagen que se ve muy aparatosa con una disminución importante de la temperatura y es cuando viene el bochorno. Estos sudores importantes que afectan la calidad de vida y obviamente el transcurso del día de la mujer con despertares nocturnos, etc. Vamos a presentar estos síntomas vasomotores o bochornos de diferente manera. De acuerdo a un estudio muy importante que es el estudio SWAN, se presentan aproximadamente en el 80% de las mujeres en la transición a la menopausia y estas lo van a calificar de moderado a grave en la mayoría de los casos. Vamos a presentar estos panoramas, por ejemplo, esta doctora que se presenta en esta imagen del lado izquierdo, que va a estar en su trabajo, va a estar con síntomas vasomotores, disminución en la concentración en su trabajo, va a tener despertares nocturnos, va a tener obviamente cansancio posterior porque no pudo dormir adecuadamente durante esta noche y va a aumentar de peso, no va a tener energía para hacer sus actividades físicas, ejercicio, aumento de la resistencia a la insulina, hipertensión, síndrome metabólico. En los peores de los escenarios van a presentar discapacidad. De acuerdo a la FDA, los síntomas vasomotores se van a presentar de esta manera: leve, moderados y severos. Los leves, hay un aumento en la sensación del calor, pero hay un aumento de la temperatura, es decir, una sensación del calor, pero no va a haber sudoración. En los moderados va a haber un aumento de la temperatura, hay sudoración, pero las mujeres pueden hacer sus actividades todavía pueden continuar haciendo su trabajo, sus actividades en su casa, etc. Y los severos, hay un aumento importante de la temperatura, un sudor muy importante que tienen que hacer una pausa para poder continuar sus actividades. Y estas afectan su calidad de vida y obviamente el cómo van desarrollando el día a día. Alguna vez vi en alguna plática que di una paciente que me refería que tener bochornos, más bien, era como volver a tener un niño.
un niño chiquito. ¿Por qué? Porque se despertaban en la noche, no podían dormir, estaban cansadas y tenían que atender estos síntomas vasomotores, que era como cuidar nuevamente a un recién nacido. Esto se me quedó muy marcado y este es el impacto que puede tener en algunas mujeres los síntomas vasomotores. Pues bien, entrando al tema de fisiología de los síntomas vasomotores, los mecanismos propuestos para los síntomas vasomotores son variados y de hecho ya tenemos desde hace muchos años estudiando el por qué los síntomas vasomotores, desde la disminución estrogénica, la afectación en la serotonina en la membrana prehiposináptica, el sistema nervioso central, el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, la disfunción endotelial en los vasos sanguíneos que va a desencadenar la vasodilatación y la inflamación y la coagulación. Sin embargo, los que se han estudiado más profundamente son los que voy a mencionar más adelante. Entonces, los procesos fisiológicos del síntoma vasomotor son la termorregulación, los estrógenos ováricos que se ven posterior a la menopausia disminuidos, las neuronas KND que se ven hipertrofiadas y el sistema nervioso central adrenérgico y autónomo. Estos son los procesos que se ven más importantemente estudiados en este momento. La etapa reproductiva debemos ver en esta parte del lado izquierdo, en esta imagen, en donde podemos ver que de la parte de estos picos, estos ciclos de la hormona GnRH, vamos a tener los normales en la etapa reproductiva. En la transición a la menopausia vamos a tener esta disfunción y en la posmenopausia ya hay una adaptación posterior. Todo esto implica que tengamos síntomas vasomotores. Aquí tenemos la estrella de todo, el estrógeno en las mujeres, ¿no? Cuando tenemos estrógeno, cuando tienen las mujeres estrógeno, van a tener su sistema completamente en armonía y todo va a estar bien. Sin embargo, cuando ya desaparece este estrógeno, vamos a ver toda esta depresión y todos estos sistemas que se ven afectados. Entonces, de acuerdo a si la mujer va a tener una menopausia quirúrgica por alguna razón necesaria o tiene una menopausia natural, se van a presentar estos mecanismos de la termorregulación afectados. Vamos a tener una zona termorreguladora más estrecha, una mayor sensibilidad y una vasodilatación con pequeños cambios en la temperatura. Pequeños cambios como 0.4 grados centígrados, como nada más salir en esta sala que está un poquito fría, salimos un poquito al sol y hay una disminución muy ligera de la temperatura, se va a desencadenar el síntoma vasomotor y esto es por esta imagen, en donde podemos ver del lado izquierdo una paciente con una regulación normal de la temperatura en una etapa reproductiva y en la imagen del lado derecho vamos a tener esta zona más estrecha. Entonces estos cambios tan sutiles en la temperatura harán que tengamos este síntoma vasomotor por una vasodilatación periférica. Otro de los mecanismos en los que se ha estudiado el por qué los síntomas vasomotores es la serotonina, que esta se sintetiza a partir del L-triptofano y está implicada en múltiples funciones, en la memoria, en la ansiedad, en el estado de ánimo, en el sueño y en el comportamiento sexual. Esta serotonina tiene diferentes familias, de la 5-HT1 hasta la 5-HT7. La atención principal en el 5-HT1A que provoca hipotermia y en el 5-HT2A que va a producir hipertermia. Es decir, al disminuir el estrógeno en la sangre se correlaciona con aumentos en la concentración de este 5-HT2A, por lo que pudiéramos explicar de esta manera el por qué los síntomas vasomotores. Aquí tenemos una imagen de la membrana prehiposináptica donde tenemos todos estos puntos de color naranja en donde encontramos que es serotonina y el estrógeno va a modular la vida media en esta membrana prehiposináptica en la etapa reproductiva. Cuando ya no hay este estrógeno se va a absorber esta serotonina de manera más acelerada y vamos a tener este desencadenamiento de la sintomatología vasomotora. Pero ahora bien, los avances en el entendimiento de los síntomas vasomotores con enfoque en las neuronas KN, de estas neuronas Candy que mencionan los artículos de la Menopause Society. Desde 1976 se conocía que había unos pulsos de la GnRH estimulados. Sin embargo, no se le conocía hasta el 2003 que esto se conocía como quispeptina. En 1990 se descubre que hay una hipertrofia en las neuronas sensibles al estrógeno del hipotálamo en las mujeres posmenopáusicas. Posteriormente pasamos al 2003, donde se demuestra que la inactivación de algunas variantes de este gen codificador de la quispeptina causarían hipogonadismo hipogonadotrófico congénito y un fracaso en el desarrollo puberal. Entonces la quispeptina está implicada en la etapa puberal, en la etapa de la etapa reproductiva y posterior en la posmenopausia. Entonces cuando hay una afectación de esta quispeptina vamos a tener diferentes patologías.
En el 2007 se encuentra que en el ARN mensajero de las neuronas KND, de la KIS1 específicamente, se identifican estas neuronas que ya están hipertrofiadas y se empieza a poner atención especial de por qué hay esta hipertrofia de estas neuronas en la paciente de la posmenopausia. En el 2009 se describe el papel de las neuronas KND en la regulación de la retroalimentación negativa del estrógeno. Es decir, al no haber estrógeno va a haber una hipertrofia en las neuronas y se va a disipar, van a empezar a acelerarse estos pulsos para la sintomatología vasomotora. Y posteriormente en el 2013, ya bien estudiado, se desarrolla esta nueva hipótesis sobre el mecanismo de los bochornos implicados en estas neuronas KND. De esta manera podemos ver que esta neurona KND, que es la de color azul, va a tener neuroquinina B, quispeptina y dinorfina. Esta neuroquinina B va a tener un feedback positivo en la neurona KND. La quispeptina va a estimular los pulsos esenciales para la vida reproductiva y la dinorfina va a estar implicado en el receptor para esta secreción de la GnRH. Entonces tenemos esta imagen en donde podemos ver aquí que el estrógeno causa una retroalimentación negativa importante en las neuronas KND, que posteriormente cuando tenemos una posmenopausia va a estar afectada y entonces la neuroquinina se va a ir hacia la neuroquinina B se va a ir hacia esta neurona KND y por lo tanto va a hipertrofiar y va a generar esta sintomatología vasomotora. Nuevamente, este esquema que está muy explicado, en donde podemos ver esta GnRH, podemos ver estas neuronas KND de esta manera, se van hacia la GnRH, posteriormente van a producir FSH-LH, en el ovario se produce estrógeno y progesterona, y este estrógeno se va a ir hacia nuevamente a la neurona KND. Sin embargo, cuando ya no hay, porque ya se acabó, el ovario ya se fue al más allá, vamos a tener esta hipertrofia de estas neuronas KND en el núcleo preóptico mediano y posterior va a aumentar esta actividad del centro de la termorregulación, por lo que va a haber bochorno. Esta es la razón por la que se explica. Pero bien, ¿qué opciones terapéuticas tenemos? Nos vamos a ir hacia la terapia hormonal o hacia la terapia no hormonal. En cuanto a la terapia hormonal, tenemos indicaciones específicas por la FDA, síntomas vasomotores moderados a severos, el hipoestrogenismo prematuro primario, la prevención de la pérdida de la masa ósea y los síntomas geniturinarios y síndrome geniturinal de la menopausia. Los estrógenos sabemos que son potentes neuromoduladores del sistema nervioso central con mínimo 30 picogramos que se necesitan. Se considera un estándar de oro para aliviar los síntomas vasomotores y es más eficaz al mejorar los síntomas vasomotores en un 80%. Los síntomas vasomotores van a regresar en el 50% de las mujeres cuando se interrumpe la terapia hormonal de la menopausia, que sabemos que tiene una fecha de caducidad, no se puede dar para toda la vida, de acuerdo a todos los estudios que se han publicado. Hay unas contraindicaciones específicas para la terapia hormonal de la menopausia: sangrado vaginal inexplicable, enfermedad hepática activa, antecedente de cáncer sensible a estrógenos, cardiopatía coronaria, antecedentes de tromboembolismo pulmonar, trombosis de miembros inferiores, inicio después de los 60 años de edad o 10 años posteriores a la posmenopausia, infarto al miocardio o simplemente la preferencia del paciente. Si la paciente no quiere terapia hormonal, podemos dar otra opción. Tenemos diferentes opciones terapéuticas con formulaciones de estrógeno. Tenemos oral, transdérmico, parche y en spray. La dosis siempre va a ser la dosis más baja efectiva para la sintomatología vasomotora. Tenemos dosis estándar y dosis baja con reducción de hasta el 80 y 65% respecto a el placebo. Entonces, ¿qué opción vamos a utilizar? La oral o la transdérmica. Se han hecho diferentes estudios. Hasta el momento sabemos que la terapia transdérmica es la mejor para la terapia hormonal de la menopausia. Hay estudios muy importantes como el estudio KIPS que comparó los estrógenos equinos conjugados con los estrógenos transdérmicos y se vio que ambos reducen el colesterol total y el LDL. El tromboembolismo venoso, estrógenos orales se someten a metabolismo hepático de primer paso, por lo tanto el transdérmico es más seguro. Cáncer de mama y fractura, no se encuentran diferencias significativas en ambas presentaciones. Y en cuanto a la función sexual, hay una mejoría de la resequedad vaginal y la dispareunia. Una vía transdérmica mejora la función sexual, mejora el líbido y la satisfacción sexual. Pero bien, el régimen de administración, sabemos que las mujeres que tengan útero, tenemos que proteger este útero, el endometrio, con una progestina. Tenemos combinado secuencial o un combinado continuo de acuerdo a la etapa en la que nos encontremos. En la etapa de la posmenopausia, incluso en la transición a la menopausia, que damos anticonceptivos orales.
Tenemos diferentes opciones de progestinas. Tenemos el más cómodo, que es el sistema liberador del levonorgestrel, el DIU medicado, que sabemos que esto se utiliza off the label, no es la indicación, pero lo utilizamos perfectamente para utilizar estrógenos en nuestro tratamiento. Tenemos progestinas en los últimos 12 a 14 días del ciclo. Podemos utilizar una progesterona micronizada, podemos utilizar una medroxiprogesterona de acuerdo a la selección de cada paciente, sabiendo bien que la progesterona micronizada será la más segura. Y tenemos por su parte también el vasodoxifeno, este medicamento que es modulador selectivo del receptor de estrógeno, en el que diferentes estudios encontraron que esta es la dosis indicada para que haya una disminución en este crecimiento, esta celularidad del endometrio. Y esto es una opción terapéutica también para la terapia hormonal de la menopausia. Y esta es de las nuevas terapias que todavía no contamos aquí en el país, apenas están en estudios para la menopausia. Ya se utiliza como anticonceptivo, que es el estetrol, que desde hace más de 2 años ya se vende en Estados Unidos, y la importancia de este medicamento, de este estrógeno, que es el E4, vamos a tener que no va a pasar por el metabolismo hepático, no se une a la globulina fijadora de hormonas sexuales, y va a ser una opción probablemente en los próximos años muy segura para las mujeres en la menopausia. Y bien, ¿qué terapias no hormonales tenemos ya a la venta aquí en nuestro país, por ejemplo, o que ya están aprobadas en otros países? Tenemos terapias con prescripción médica, tratamientos sin prescripción, otras alternativas o enfoques farmacológicos, de acuerdo al posicionamiento de la NAMS del 2023, que ahora se llama Menopause Society. Tenemos que hasta el 2023, hasta antes del 2023, antes de mayo, teníamos el único tratamiento aprobado por FDA, que era la paroxetina, desde hace muchos años. Y a partir del 2023, en mayo, se aprueba este medicamento, que es el antagonista de la neuroquinina B3, que es de este mecanismo que les expliqué de la fisiopatología de las neuronas Kennedy, que se llama fezolinetant. Y apenas en julio de este año se aprobó en Reino Unido este medicamento que se llama elisanetant, que también va a ser una revolución para esta terapia hormonal de la menopausia. Pues bien, de acuerdo al posicionamiento de la NAMS en el 2023, tenemos estas evidencias científicas para estos medicamentos. Los inhibidores de la recaptura de la serotonina y la noradrenalina como nivel 1, la gabapentina, la oxibutinina, el fezolinetant y todos los demás que ya se han venido utilizando desde hace varios años en nivel 2 o nivel 3 incluso, que no se recomienda su uso. Con evidencia negativa para recomendar su uso, ejercicio, yoga, el mindfulness, la clonidina, la pregabalina, la acupuntura. No son, por ejemplo, el ejercicio, la acupuntura, el yoga, no son indicaciones para la terapia hormonal de la menopausia, o sea, que nosotros vayamos a desaconsejar, más bien, no hay una evidencia que funcione. Si la paciente quiere hacer ejercicio, quiere hacer yoga y le va a funcionar para su metabolismo, para hacer ejercicio, para mantenerse activa, pues bueno, hay que realizarlo, pero no hay una evidencia que esto mejore los síntomas vasomotores. Estas son las opciones terapéuticas con las que contamos, aprobadas por la FDA, la paroxetina y el fezolinetant, que ya se está vendiendo en el país desde aproximadamente febrero. Con estos dos estudios, ensayos clínicos que tenemos, con estas dosis para la mejoría de los síntomas vasomotores. Tenemos, por su parte, estos de la venlafaxina y la desvenlafaxina, que también son inhibidores de la recaptura de la noradrenalina. Y tenemos estos otros medicamentos, la gabapentina y la oxobutinina, que se recomiendan en el 2023, y esta es la pregabalina y clonidina, que se habían utilizado desde hace varios años ya aquí, para la terapia hormonal. Ya no se aconsejan por parte de este posicionamiento del 2023. Perdón. Y bien, como conclusiones, la menopausia no es solo una etapa biológica, es un reto emergente de salud pública en la población femenina que cada vez es más longeva. Tenemos esta esperanza de vida que ya aumenta por arriba de los 75 años. La calidad de vida debe convertirse en un eje central en el abordaje médico más allá de la simple supervivencia de la mujer. Cuando la terapia hormonal está contraindicada, es imperativo ofrecer alternativas seguras y eficaces, siempre integrando a la paciente en la decisión terapéutica. No podemos nosotros ser chacantes en decir solamente vas a tener esta terapia. No, hay estas opciones. ¿No quieres utilizar terapia hormonal? Tenemos estas opciones. Tu calidad de vida tiene que ser buena. El futuro del manejo de la menopausia radica en la medicina personalizada, donde el conocimiento científico y la voz de la paciente se unen para construir el mejor camino terapéutico. Las mujeres que no pueden o no desean utilizar terapia hormonal de la menopausia tienen varias opciones, con innovación farmacológica que abre nuevas puertas. El entendimiento del papel de las neuronas KND
Y su hiperactividad en la posmenopausia representa un cambio en el paradigma porque ahora sabemos por qué ocurren los bochornos. No es una teoría, esto ya está investigado. La hipótesis se convierte en evidencia clínica. Bloquear estos receptores de la neuroquinina reduce eficazmente los síntomas vasomotores. Las nuevas terapias marcan un antes y un después para ofrecer la oportunidad de aliviar los síntomas vasomotores y devolver el bienestar, la confianza y la vitalidad a millones de mujeres. Y sobre todo, tener una calidad de vida como ella, que es mi madre. Muchas gracias.